Hola amigas, hoy tengo visita, tengo compañía. Bueno, a ver, Oreo, me tienes que dejar. Pues bienvenidas otra semana más. La verdad es que, no sé, estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotros. La verdad es que la semana pasada me lo pasé muy bien. ¿Y qué quieres decir, Oreo? Bueno, quiero que sepáis que estoy grabando esto el día antes de su cumpleaños y que está muy contento, ya lo veis. Venga, vete a jugar. Y bueno, básicamente, esta semana quería que tratáramos un tema que por desgracia está siendo de actualidad y que es un tema que me pone un poco regular, ¿vale? Os voy a poner en contexto y os voy a decir el por qué traigo a colación este tema. Eh, Recientemente, hace como un mes y medio o así, eh, hubo un caso muy fuerte de un adolescente que decidió marcharse de la vida. Perdonad, es que este tema me cuesta un poco. Y no creo que no hace ni un mes de otras dos adolescentes que estas fueron en mi ciudad, en Jaén, que decidieron también marcharse de la vida de manera voluntaria a consecuencia de estar sufriendo bullying en el instituto y en el colegio. Entonces, ay, perdonadme, estoy muy nervioso. Es un tema que siempre lo he tratado en Reels, tanto en Instagram como en TikTok, pero claro, lo trato como más superficial. Pero aquí me quiero abrir con vosotros y bueno, quiero un poco tratar este tema desde la ignorancia de lo que viene siendo el tema exactamente teórico, pero sí desde el conocimiento de que, bueno, pues de que yo lo he vivido en carnes propias, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no me conozca, yo soy de un pueblo pequeño y yo estoy enamorado de mi pueblo y el que me conoce sabe que yo mi pueblo por bandera, pero es cierto que cuando era pequeño, pues, Oreo, mi amor, es cierto, es que lo notan todos, o sea, de verdad. Bueno, que me enrollo. Lo que decía, que es cierto que cuando yo era pequeño, pues sufrí, pues lo que sufre mucha gente del colectivo, ya sabéis. Nos insultan, no quiero decir la palabra, porque a pesar de que la tengo súper interiorizada y que la tengo muy asumida y eso ya es una gestión que ya tengo más que hecha, pero no quiero hacer por si me bloquean el vídeo en YouTube. Pero bueno, todos sabemos la palabra a la que... Bueno, vamos a decir Mari Carmen, ¿vale? Bueno, pues yo he tenido que crecer toda mi vida con la palabra Mari Carmen, ¿vale? Eso es algo que no es nuevo para nadie porque mm, lo que os digo, quien me conoce, quien ha vivido en mi pueblo y eso, pues sabe que lo he sufrido, ¿vale? Entonces, bueno, pues es verdad que eso es un rollo porque es que a mí me lo decían incluso cuando ni siquiera sabía lo que significaba. Entonces, bueno, tener que convivir con eso y tener que crecer con eso es muy duro. Pero más duro aún es cuando eres un niño y lo que te preocupa, aparte de que ya que te lo digan, yo para mí una de mis mayores preocupaciones era proteger a mis padres. O sea, para mí era súper importante que mis padres no supieran lo que yo estaba pasando, para que ellos no sufrieran. Entonces, pues, encima de, aunque a pesar de que yo tenía un lugar seguro en mi casa, yo no podía expresarlo, porque, como os digo, quería proteger a mis padres a toda costa. Y bueno, pues lo que vengo a centrarme más es en la parte del colegio, cómo lo viví yo, cómo lo sufrí yo, porque siento que es algo que sufrí, que lo pasé mal. Y sobre todo, quiero dejar claro que generalizar es un rollo y no quiero hacerlo, pero yo os voy a contar mi experiencia. Y quiero que este podcast sirva un poco para, pues no sé, para abrir alguna conciencia, para, sobre todo para intentar, en la medida de lo posible, que los niños y las niñas no tengan que pasar por esto, porque de verdad, o sea, no os imagináis lo mal que te sientes, lo solo que te sientes, porque al final es eso, es una sensación de desesperanza, de que estás solo, de que es eso, es como, no sé, no es agradable y no es lo que un niño o una niña tiene que vivir.
Entonces, es verdad que en estos casos que se han dado, sí que había antecedentes. En el caso, no voy a decir nombres porque no sé si las familias quieren o yo sé que han salido por televisión y por redes, pero yo no lo voy a hacer. Pero bueno, en el caso de alguna de las chicas que, como os digo, decidieron marcharse de la vida de manera voluntaria, sí que habían ya puesto en antecedentes al profesorado y al centro que estaban sufriendo este tipo de acoso. Entonces, es verdad que ahora los centros lo que intentan es lavarse las manos y como he leído algunas noticias, como no empañar la reputación del centro. Pero vosotros imaginaros la reputación que se quedará en un centro, cuando eso ahora mismo es lo de menos, la reputación, porque al final son tres personas que ya no están. Y eso es muy duro y es muy triste. Y yo os quiero contar lo que yo he vivido, porque, bueno, mm, cuando yo era más pequeño no existía todo este protocolo del bullying, del acoso y demás. Pero es verdad que es que no hace falta. Porque yo, por ejemplo, yo he pasado muchas mañanas en el recreo solo. ¿Qué pensáis? ¿Que los profesores no lo han visto? Claro que lo han visto. Yo he tenido que ver como a mí se me insultaba, se me decía Mari Carmen, se me rompía un trabajo que tenía que entregar de tecnología y porque yo pegaba un empujón a esa persona, a mí me han llevado al despacho del director. O sea, mi acción sí que la habían visto, pero el insulto y todo lo que me habían hecho a mí, eso no lo habían visto. Entonces es muy frustrante porque, como he dicho antes, no quiero generalizar y por supuesto yo tengo a mi alrededor personas que se dedican, bueno, que son profesores y profesoras y que sé que ejercen su trabajo muy bien, pero también es verdad que hay otros profesores y otras profesoras que no lo hacen. Y yo lo he sufrido. Yo los he vivido. Entonces no voy a ser mentiroso, voy a decir la realidad como yo la he vivido. Y yo lo siento. Y es verdad que la educación de los hijos no solo recae en el centro, pero nosotros allí pasamos muchísimas horas. Y si tú allí no te sientes protegido, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Porque es que yo lo que pasa es que fui fuerte y es verdad que yo no fue una cosa continuada. Es verdad que era, sí, pero no. Yo luego tenía amigos y tal que me hacían un poco sentirme mejor. Pero como digo, es que los profesores, o sea, yo lo siento. Pero esto hay que ponerlo patas arriba. Porque son niños y son niñas. Y esas personitas lo único que tienen que hacer es jugar, descubrir el mundo y estar tranquilos y ser felices. Porque lo único que tienen que hacer es eso, aprender y disfrutar jugando y crecer y hacerlo de una manera sana y libre. Y yo no sé qué es lo que se podría hacer. Pero lo que sí sé es lo que se podría evitar. Porque yo he tenido situaciones en las que de sobra un adulto lo ha visto y ha mirado para otro sitio. ¿Por qué? Porque quizás es lo más fácil, es no enfrentarse, pero, jolín, hay una persona que está sufriendo. Y como os digo, esto también es importante porque, jolín, la educación también se hace en las casas. Los padres sabéis el tipo de hijo que tenéis, sabéis las actitudes que tiene vuestro hijo. Corregirlo porque, o sea, de verdad, es que no os imagináis el daño que pueden hacer. No os lo podéis ni imaginar. Yo, es verdad que muchas veces iba al cole contento, pero luego llegaba allí y de pronto el día se torcía y alguien te decía Mari Carmen, alguien te hacía cualquier comentario, algún gesto y como os digo, al final es un rollo porque yo ni siquiera confiaba en los profesores porque ni siquiera me atrevía a decir, oye, tal persona me ha dicho tal, oye, tal, no sé. No, porque es que, ¿para qué servía si es que no hacían nada? No hacían nada. Y repito, hablo de mi ejemplo, de mi caso, de cuando yo estaba en el cole. Que evidentemente todo eso ha evolucionado y todo eso espero que haya mejorado. Pero mi experiencia es la que es. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y, y es que eso, es que he hecho la vista atrás y a pesar de que yo considero que tiene una infancia muy feliz, porque es verdad que yo en mi casa he sido un niño muy feliz, he tenido un lugar seguro, pero es verdad que luego he tenido que vivir situaciones que es que ni con adultos. Es que a mí yo era un niño y a mí me han llegado a insultar adultos. Adultos que tendrían a lo mejor 40 años y yo tenía 8 o 9 años. Yo he tenido que ver cómo esas personas me han insultado. Yo he estado en un sitio y un niño más mayor que yo me ha llamado maricón delante de su madre y su madre ha empezado a reírse. Ese mismo niño tenía un hermano
Y fui a la tienda del pueblo, empezó a hacerme un gesto así, y estaba con su madre, y su madre empezó a darle codazos y a reírse. Pues espero que esas personas algún día tengan hijos y espero que no tengan que sufrir esos niños lo que yo sufrí, porque sus padres fueran como fueron. Pero es que a mí lo fácil era, ante cualquier situación, llamarme maricón. Bueno, ya he dicho la palabra, me da igual. Y es lo que os digo, es que muchas veces me decían eso cuando ni siquiera yo sabía lo que significaba. Entonces, de verdad, no sé si hay alguien que me esté viendo aquí que sea un niño que esté en el instituto, que esté en edad escolar. De verdad, o sea, el silencio tampoco ayuda. Si ves que alguien está sufriendo una situación de acoso, de bullying, que le insultan, que le menosprecian, por el tema que sea, por su sexualidad, por su complexión corporal, por su religión, por lo que sea, de verdad, pedir ayuda a un adulto. Si no es en el cole, fuera del cole. Y sobre todo, acompañar a ese niño o a esa niña. Porque de verdad lo necesita. Porque estamos viendo que llega un momento en que es tarde, porque no todo el mundo tiene la misma fortaleza para decir, bueno, me da igual, yo vengo aquí, he hecho las horas que sean, cuando sea me voy a mi casa y ahí respiro. Eso afortunadamente me pasaba a mí porque no había redes sociales. O sea, yo me imagino ahora una persona que está sufriendo ese tipo de insultos y de menosprecio y demás, que encima luego tiene que aguantar seguramente que por Instagram o por TikTok o por la red que sea, o por WhatsApp o como sea, le sigan insultando. O sea, que ni siquiera pueda descansar en ese momento. O sea, es que es muy fuerte. Yo he tenido que vivir como mi grupo me decía, no te junto, y se tiraban 3 días sin hablarme. Apartaban mi pupitre. ¿Qué creéis? ¿Que eso unos profesores no lo ven? ¿De verdad creéis que unos profesores no lo ven? Claro que lo ven. Claro que lo ven. Lo que pasa es que es mejor no hacer nada, mirar para otro sitio y ya está. Bueno, son cosas de niños, no cosas de niños, no. Cosas de niños puede ser una pelea puntual. Cosas de niños puede ser algo que suceda, pues eso, de manera puntual, un día, que los niños se pueden pelear, que al final también eso forma parte de la vida, parte del aprendizaje. Pero cuando es continuado, cuando es todos los días, eso deja de ser por una cosa puntual. Eso empieza a ser un problema. Y hay que atajarlo, y yo lo siento. Pero si hay que poner patas arriba a los colegios, se ponen patas arriba. Pero a esto hay que ir buscándole una solución. Porque realmente creo que la solución existe. Yo no sé si es haciendo más hincapié en la educación. Yo no sé si esto se tiene que hacer partiendo de la educación, evidentemente. Pero, o haciendo talleres con los padres. No sé cómo hacerlo. Pero de verdad, o sea, si sois padres, poneros en la situación de que vuestro... Es que creo que no debe de ser agradable que tu hijo sea un buller. Buller o bullying, no sé cómo se dice. Bueno, una cosa dos. No tiene que ser fácil. Pero imaginaros el padre de esas personas que están sufriendo acoso o están sufriendo bullying. Eso sí que es una mierda, porque eso sí que es verdad que a ver cómo narices lo atajas. ¿Cómo narices lo atajas? ¿Cómo narices consuelas a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Cuando acabe el cole. Porque es que luego encima es la revictimización. Porque ¿cuántos niños y cuántas niñas no hay que les han tenido que cambiar de colegio? Encima, son la víctima y se tienen que ir ellos. Cambiar de entorno, cambiar de todo. De verdad, o sea, es que me desespera. Me desespera porque de verdad, o sea, es que no os pase nunca. Que no os pase nunca. De verdad, porque es que no sé, es que no es una cosa que no logro entender. Que me supera. Me supera cómo puede haber padres que sabiendo que sus hijos insultan a otros, vivan tan tranquilos o les dé igual, porque al final todo eso es una rueda. El día de mañana tendréis nietos o sobrinos o no sé, pero que os puede tocar, que de esto no está libre nadie, que esto no lo escoge nadie. Entonces vamos a intentar entre todos, sobre todo ya por los niños, que es en lo que nos estamos centrando, porque violencia, tipo de violencia hay, vamos, para aburrir. Pero ya centrándonos en los niños de verdad, que son niños, que son niñas, que es que lo único que tienen que hacer es aprender, crecer y jugar. Ya está. Y como os digo, es un tema
que lo tengo superado, porque lo tengo muy superado, lo tengo muy asumido. Eso es como que lo tengo bastante asentado. Y es verdad que pasar por todo eso me hizo la persona que soy hoy. Eso lo tengo clarísimo. Pero yo muchas veces lo pienso, yo digo, jolín, si yo no hubiera sido como soy, ¿de verdad lo hubiera aguantado todo eso? Es que, no sé. Mm, muchas veces lo pienso y digo, por un lado me siento súper orgulloso de mí mismo porque al final yo, pues bueno, conseguí crecer, conseguí que todo me diera igual y al final cuando todo te da igual es cuando ya un poco la cosa empieza a darte igual. O sea, a darte igual, no es como ya que ya les empieza a dar igual, porque cuando ya te dicen Mari Carmen 700 veces y es que te da igual, pues ya no afecta. O sea, ya les da igual, porque como no te pueden hacer daño, que es lo que pretenden, entonces... Y luego yo lo pienso, yo muchas veces me sentía culpable y yo muchas veces cuando era pequeño pensaba una y otra vez, pero yo ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué les he hecho para que me traten así? ¿Por qué me tienen que insultar? ¿Por qué? Porque es que al final, o sea, ya llegó un momento en que yo ya es que me volvía loco porque decía, ¿pero por qué me insultan? O sea, es que ya no hacía nada, daba igual, es que ya era el decírmelo por decírmelo. Y bueno, ya cuando íbamos a alguna excursión, alguna cosa, con gente de otros pueblos o de otros entornos, bueno, que eso ya era como el pin, a ver a quién antes dice que yo era el Mari Carmen. Porque yo me fui a unas convivencias cuando estaba, me parece que era en quinto, en sexto de primaria, y antes de llegar ya casi que la gente que estábamos allí, que venían de otras ciudades, ya sabían que yo era Mari Carmen. Cuando yo no había abierto ni la boca. Entonces, claro, lo que pasa es que yo es verdad que a pesar de eso yo no dejé de hacer nunca nada. Porque no me dio la gana. Yo iba a las excursiones, yo iba a todo porque me daba igual, o sea, que decir, yo tenía claro que algún momento yo podría salir de ahí. Y la única vía de escape que yo tenía para salir de ahí era estudiando y largándome. Entonces, bueno, pues yo ahora, por ejemplo, es lo que os digo, yo ahora voy a mi pueblo y me siento súper querido. Me siento, no sé, me siento muy arropado. Tengo muchísima gente que me quiere, tengo una red de amigos súper buena. Pero es verdad que yo me tuve que huir para reconciliarme con mi pueblo. Y a pesar a día de hoy de la edad que tengo, yo, como ya os conté en el anterior podcast, cuando rompí con mi antigua amiga, el insulto que utilizaron, con lo que me atacaron, era con mi sexualidad. Ojo, ¿eh? A estas alturas de la vida. Lo que pasa es que ya me dio risa, porque yo eso sí que es verdad que ya lo tengo súper asumido. Es algo que tengo muy asumido, que todo el mundo sabe y que yo no escondo. Pero tiene narices que hasta este momento de mi vida, con la edad que ya tengo, que tenga que soportar que alguien me señale por mi orientación sexual. Es muy triste y es muy fuerte. Y eso, como te vuelvo a decir, tienen niños y tienen niñas. Y lo permiten. Y lo permiten. Yo es que flipo. Flipo porque esto no es una enfermedad. Esto no es, a pesar de lo que muchos digan, esto es algo con lo que nace, algo intrínseco que nadie escoge. Porque yo no decidí nacer homosexual. Entonces, lo que sí que tengo claro es que lo que yo no escogí fue ocultarme y dejar de vivir mi vida para que personas retrógradas tengan la cabeza tranquila. No, cariño, si tienes un problema, te lo mira. Pero a mí me deja. Pero es muy fuerte, o sea, es que a día de hoy es lo que te digo, o sea, es que la gente te insulta con eso, perdóname, que tienes un problema y tu problema se llama homofobia y punch. Y ya está. Ay, me vacía un poco. Entonces, lo que os digo, que de verdad que los niños son el futuro de nuestra sociedad. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, todos podemos poner un granito de arena, porque es lo que digo siempre, esto no es una cosa que a ti no te toque. Que tú no tengas un hijo que lo esté sufriendo, no quiere decir que tú estés libre, porque el hijo de tu amiga, tu sobrino, tu futuro nieto, tu vecino, lo puede estar viviendo. Entonces, en la medida de lo posible, pon tu granito de arena, acompaña a ese niño que se sienta protegido, que se sienta arropado, que no se sienta solo. Porque yo muchas veces me he sentido solo. También un poco por mi culpa, porque yo podría haber en casa, haberme expresado, pero yo no quería hacer sufrir a mis padres. Yo no quería que mis padres supieran, que lo sabían, pero, o sea, no del todo. Yo no quería que sufrieran por lo que yo estaba pasando, porque en el fondo es que me sentía hasta culpable.
Y entonces, pues, no sé, ¿qué queréis que os diga? Que sí, que creces, que al final todo pasa, pero que sentir cuando eres pequeño que estás todo el rato huyendo es un rollo. Es un rollo, porque a mí, por ejemplo, todo me daba vergüenza. Yo llegaba en los carnavales, por ejemplo, y siempre estaba como temeroso de que no dijeran de disfrazarnos de nada de mujer y todo eso, porque yo sabía que se iban a reír de mí. O incluso a lo mejor alguna vez me apetecía disfrazarme de algo de mujer, simplemente por como hacen muchos chicos, que no pasa nada, que son carnavales, que te disfrazas de lo que te apetece. Y no lo he hecho nunca porque me daba miedo que me dijeran cosas. Eh, no sé, muchas cosas que al final dices, es que, jolín, tenía 6 7 8 años y me preocupaba de cosas de las que no me tendría que preocupar. Porque yo he visto a mis sobrinos y ahora con esa edad juegan, se divierten, afortunadamente porque no están pasando por ahí. Pero, jolín, es muy triste que, que los niños tengan que pasar por semejantes cosas. Simplemente por el hecho de ser diferentes, da igual por lo que sea. Porque cuando no es porque tienes gafas es porque estás gordo, porque no es porque eres gay, porque lesbiana, que ni siquiera lo son. Porque es que en ese momento no lo saben, no se sabe, porque yo el único problema que yo tenía es que era amanerado, era un poco más afeminado, me gustaba jugar con las chicas, pero yo en ese momento no sabía, no tenía sexualidad desarrollada, no sabía lo que quería, no sabía lo que me gustaba. Y ya me insultaban por ello. Entonces, no sé. Es como si ahora se pone de moda a insultar a una persona porque, yo qué sé, porque, no sé, porque tiene los ojos azules. Algo con lo que no ha escogido nacer. Pues, chicos, de verdad. O sea, vamos a hacer un poco de examen de conciencia. Vamos un poco a no sé, a replantearnos cosas. Y bueno, en fin, vamos a bajarle un poco de intensidad a la cosa. Eh, la verdad que quería tratar este tema porque siento que tengo que, el poco foco, el mucho, el medio que tengo, necesito utilizarlo para plasmar según qué cosa. Y la verdad es que esto ha sido algo muy triste y que, bueno, pues que ahora han pasado 2 meses y que ya casi no se habla de eso. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que vuelva a pasar? Pues sinceramente no. Las redes sociales están muy bien, pero también son muy útiles para este tipo de cosas, para difundir según qué mensajes y yo me siento en la obligación, sobre todo porque ya os lo digo, porque lo he vivido. O sea, entonces, pues bueno, no sé, si alguien me está viendo por aquí y lo estás sufriendo, de verdad, escríbeme un DM porque no estás solo, no estás sola, yo te acompaño. Si necesitas hablar lo que necesites, pero de verdad, o sea, pedir ayuda. No os quedéis callados porque eso no va a beneficiar en nada. Y sobre todo, si necesitáis ayuda de un adulto, de lo que sea, de verdad, en la medida de lo posible que yo os pueda ayudar, estoy aquí para vosotros. De 100%, de todo corazón. Porque no quiero, o sea, que lo paséis mal y sobre todo no quiero que os sintáis solos, porque no estáis solos. Pedir ayuda a vuestro entorno, que seguramente están encantados de ayudaros. Pero por favor, no sé, pedir ayuda, de verdad. Y bueno, pues me voy a despedir ya. No sé lo que habrá durado este episodio. Espero que, es que no sé si este episodio os va a gustar o no, pero bueno, espero que podáis empatizar un poco. Espero que, bueno, en definitiva, que comprendáis un poco la situación y que seáis conscientes que aunque no lo estéis pasando en vuestro entorno o no le esté pasando a alguien de vuestro entorno, pues que de verdad que siempre es posible ayudar, siempre es posible echar una mano y acompañar y bueno, pues que la medida de lo posible que lo intentéis porque de verdad se agradece mucho cuando estás pasando una situación mala, de lo que sea, da igual, que alguien te ayude, te acompañe y sobre todo te sirva de apoyo y de refuerzo. Y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. El podcast ya tiene nombre, que es Ni falta que me importa, que es como lo saqué de una cosa. Es como una frase que se dice en mi pueblo, no sé de dónde viene, o no sé si era un meme o algo así, ni falta que me importa, es como una frase sin sentido, pero bueno, al final muchas veces estas conversaciones que voy a tener con vosotras, ya os dije que era como un audio que yo le mando a un amigo o a una amiga en el que, bueno, pues expresamos un tema, lo desarrollamos y nada, que bueno, pues que si te gusta, que le des like, que me sigas y sobre todo que me sigáis en mis redes sociales, que ahí os cuento mucho de mi vida, tanto en TikTok como en Instagram, ya sabéis, soy @TheVoidalCollector y nada, que gracias por estar aquí, a los que estéis, a los que hayáis llegado hasta aquí. Si me queréis dejar un emoji de un corazón amarillo,
Pues, por ejemplo, pues lo agradeceré y que nada, que nos vemos la semana que viene. Chao. Ah, por cierto, si queréis que trate algún tema en concreto, dejadmelo en los comentarios también, que yo, vamos, encantado. Chao, chao.